como, no me acuerdo cómo se llama, y decía la fotografía es como un paro cardíaco, sería un segundo. Patito, y eso es para siempre, la memoria. Hola, bonjour, je me présente Thierry Dupraro, lo digo con un acento castellano para que ustedes me entiendan bien, y me dedico a la fotografía en general, hago algunas investigaciones históricas o patrimonial. Cuando empecé a sacar fotos fue como una máquina pequeña. Cuando crucé el Atlántico, llegué en Uruguay, me bajé, recorrí durante más de 6 meses, que sea Uruguay, Argentina, Bolivia, eso, y Paraguay, olvidé. Y después cuando regresé, alguien me dijo, oye, tiene buen enfoque. Y alguien decía, no existe malo fotógrafo, pero existe la gente que no sabe revelar la fotografía. Ya, entonces empecé a tomar cursos con maestros para aprender a revelar la fotografía en blanco y negro. Pero la fotografía me dio una libertad total, una filosofía de la vida. Cada uno tiene su mirada. Yo creo que ahí cada uno fotógrafo sale su, ¿cómo decir? Su personalidad a través de su fotografía. El mundo se despierta, como lo sabes, ahora. Empieza a moverse. Increíble la vida, como está bonita. Todo se despierta. Solo el ser humano le gusta hacer la fiesta, se despierta a la tarde. La fotografía tiene que decir algo. Y por eso la sensibilidad. Cada fotografía, una exposición tiene que decir algo. No necesita tener una exposición de 50 fotos y que sea toda bonita. Tiene que contar una historia. Lo que me interesa mucho más, primero, fue la historia de los navegantes acá, descubriendo cosas, y después cuando empecé a navegar, a recorrer, y descubrí mucho más que se puede imaginar lo que representa Magallanes. Lo descubrí por mis propios ojos. No, impresionante, lleno de colores acá, y además, ustedes lo saben acá, tenemos los cielos infinitos que cambia cada día, cada amanecer o cada atardecer. Y como la Pampa todos miran, dice, ay, ¿qué vamos a hacer? La Pampa, vamos a caminar así. Pero un momento descubre cosas, un cañón, un lindo paisaje, las flores que son, que el clima es difícil, pero tienen colores, son pequeñas, apenas 1 centímetro, pero como un buen macro tú resaltas todo. La Patagonia te sorprende a cualquier esquina para mí. Hay mucho que descubrir. Tenemos acá, podemos tocar, lo que me encanta es tocar el pasado. De lejos no se ve nada. Y cuando tú caminas encuentras sorpresa. Este lugar es precioso. La velocidad, ¿a qué ritmo vivimos acá? Acá no se habla de kilómetros, se habla de horas. Tenemos el tiempo para caminar, para viajar. Cuando miramos la Patagonia, como europeos sobre todo, o de otro continente distinto de acá, si hablamos Pampa, la primera cosa que vemos es amarillo y Argentina, ¿no? Hay islas, hay montaña, hay nieve, hay de todo. Es un tesoro del patrimonio mundial, encuentro. Uno de nuestro planeta. Es terrible que el 21 siglo estamos en la condición que estamos. El ser humano es bastante lento para entender cosas.
Entonces soy bastante triste y por eso tal vez que me encanta caminar, ver poco y estar afuera de todo ese problema que tenemos. Me encanta tomar mi tiempo, observar. Me quedé más de un mes sobre la isla Carlos III solo. Y ahí, al principio, cuando llegué, te dice, ¿qué estás haciendo acá? Pero sentí un sentido de vivir. Ahí la vida, soy un ser humano, no tengo nadie alrededor de mí, solo los patos, los lobos, las ballenas. Pero vivir con eso es impresionante. La vibración que tú puedes sentir o sentir el clima es impresionante para mí. Y había pajaritos viviendo, uno venía a mi lado, cuando comía el pan que estaba, durmiendo al lado, cómplices. Mucha complicidad que tuvo con animales así. Te saludan, me fui a caminar, quise sacar fotos de los lobos. Entonces me fui a encontrar los lobos y de momento un pato vapor juvenil. Me miro, estaba en contraluz, sombra, dice ya, porque tú tienes que hablar entonces con el pato. Pero no sé cuántos días después estaba en campamento, escucho la ballena acercarse. Yo veo ballena acercarse a 2-3 metros de la costa, buscando alimento con su cría, pasando dentro larga, espectacular. Regreso, bingo, el patito. Ahí. Oh, la estaba bien, saca foto, me miraba, buscando, come su alga. Y un momento, salió, se puso 1,50 m de mí, mirándome y se mueve su ala pequeña, por eso no vola, y se le movía. Y dentro del libro está esta foto. Es muy genial. Muéstralo. Sí. ¿Dónde está el patito? Acá, este. Porque los animales son curiosos y si no se siente un peligro, se puede comunicar. Mira, están naciendo la primavera. Bueno, ese proyecto que se presentó en España a distintos lugares, que sea Madrid, Barcelona y ahora está a Santander, es un trabajo colectivo de distintos artistas regionales y nacionales y también internacional sobre los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Mi trabajo es sobre algunos hitos que representa el estrecho para la gente antiguamente. Aquí tenemos los faros, la historia de los naufragos. Hubo mucho, hay una cantidad increíble y que nació a través de eso, mucha leyenda. Y después hice, como se puede ver acá, y me encanta, son distintas texturas, lo que representa la Patagonia. Bastante interesante ese trabajo que se hizo sobre el cementerio de Fatorbunés. Sí, porque después del motín quemaron todo. Quemaron el cementerio, quemaron el fuerte. Entonces estaba cavando algunas tumbas y a un momento me dice, ya Thierry, terminamos, tienes que sacar fotos, etcétera, etcétera. Pero cuídate al lado, es bastante débil y se puede caer. Y dice ya, y pase la pata a través y entro dentro de una tumba hasta acá, la pata más o menos entera. Y digo, ya, tenemos que abrir. Y fue, hasta ahora, la mejor tumba. Y fue de Aragán. Y encontramos su bufanda, aún quedaba pelo, pantalón, etcétera, etcétera. La principal fuente de inspiración que me da las fotografías, puedo vivir ese momento, grabarlo a través de una fotografía y compartirlo. Es mi fuente, si no, no tengo sentido en mi vida.
El premio, la foto que tiene un reconocimiento es el premio. Son dos techos para... Eso, la fotografía sobre el concurso, te dicen algo, tienes que entenderlo y poner la cosa escrita en imagen. Y lo que hizo es para mí la mejor foto porque ganó el premio, el Bicentenario de Chile. Que fue presentada por el fotógrafo francés Thierry Dupadou. Invitamos a Thierry a recibir su premio. La Patagonie est connue surtout par Argentine. Je trouve que Magallanes, on l'oublie. Et Magallanes est beaucoup plus beau que la Patagonie. J'ai fait un livre. J'ai pas eu, j'ai utilisé, je pense, Magallanes et j'ai pas utilisé Patagonie. Si, j'ai dit, pourquoi? Parce que Magallanes, pour vous, je pense que j'ai senti comme ça n'a rien à voir avec la Patagonie. Ça appartient à la Patagonie. Alors, Magallanes, c'est autre chose. C'est autre chose. Magallanes représente le parc Torres del Paine, la 8e merveille du monde. On a le Cap Horn, on a le détroit de Magellan, on a l'Antarctique. On a un des phares les plus difficiles au monde, Évangéliste. Et on a un potentiel ici, c'est incroyable, quoi. Enfin, peu de personnes ressentent.